Muy buenos días a toda la comunidad unibautista. Nos complace estar en esta mañana presentando nuestro protocolo de atención y prevención de violencias basadas en género. Este es un trabajo institucional que se ha hecho de manera participativa con todos los estamentos de la universidad, y hoy tenemos el gusto de compartir ya ese resultado final, esta ruta de atención. Entonces es un momento muy importante en el avance de eliminación de todo este tipo de violencias, y una contribución que Unibautista hace también en su trabajo por la paz. Entonces, quiero contarles, para iniciar, me está sonando, ¿podemos apagar este? Sí, es que está sonando algo, gracias. Quiero contarles que este protocolo nace de unos antecedentes desde el 2019, donde hemos venido desde la Dirección Administrativa y Bienestar haciendo un proceso preliminar, un documento preliminar con la asesoría del área jurídica de la universidad, y en octubre de 2019 compartimos ese documento. No sé si ustedes recuerdan, se envió a todos los correos, se publicó ese documento preliminar con el fin de recibir retroalimentación por parte de la comunidad universitaria. En su momento recibimos algunas observaciones. Una de ellas fue incluir la perspectiva bíblico-teológica al documento, y eso permitió que en el 2020 nos uniéramos con la Dirección de Investigaciones, con el Semillero de Teología y Género, y miráramos desde un diagnóstico, desde un indagar cómo la comunidad se sentía en cuanto a percepción de violencias sexuales y de género, y pudimos construir de manera colaborativa este documento, que finalmente este año el Consejo de Administración revisó, y hoy nuestro rector, mediante resolución de rectoría, le da su aprobación para que a partir de hoy toda la comunidad se entere y entre en vigencia. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Entonces le quiero dar la paso a nuestro rector Pablo Moreno para que él nos informe de esta resolución. Muy buenos días. Quiero mencionar que esta resolución es la número 4 de agosto 10 del 2021, por la cual se establece el protocolo institucional para la prevención y atención de violencias sexuales y violencias basadas en género. Aquí consideramos dos elementos importantes para nosotros. Por un lado, la normatividad vigente en Colombia, particularmente una sentencia de la Corte Constitucional del año 2018 y una ley que viene de 2008, en las cuales el Estado colombiano invita a que se trabaje en las instituciones educativas en la prevención y atención de violencias sexuales y violencias basadas en género. Nosotros tenemos también otro elemento que nos permite emitir esta resolución, y es nuestra misión. Somos una institución cristiana bautista comprometida en la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento de los derechos civiles, que practicamos y difundimos los principios del Evangelio de Jesucristo, inspirados en las Escrituras, y que permite impulsar, promover una ética y valores que tengan que ver
con la honradez, la justicia, la equidad, el esfuerzo, la tolerancia, la igualdad de oportunidades, el amor a la verdad y el respeto de las ideas de los demás. Por lo tanto, nosotros aprobamos una resolución de estas partiendo de esos dos elementos. El elemento constitucional, pero también el elemento constitutivo de esta institución. Por eso se resuelve adoptar el protocolo institucional para la prevención y atención de las violencias sexuales y violencias basadas en género en la Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista Internacional, y ese documento quedó anexo a la resolución. El objetivo del protocolo será adoptar medidas institucionales de prevención, sensibilización y atención de las violencias sexuales y violencias basadas en género en la Unibautista, promoviendo una cultura de paz, equidad y respeto por la dignidad humana en coherencia con los principios institucionales y la normatividad vigente. Para implementar y garantizar el cumplimiento del protocolo aprobado en la presente resolución, la Unibautista crea el Comité Institucional para la Prevención y Atención de Violencias Sexuales y Violencias Basadas en Género, Comité Débora, como un organismo dedicado a la prevención, atención y seguimiento a casos de violencias sexuales y violencias basadas en género al interior de la Unibautista. La Unibautista realizará campañas de promoción y difusión del protocolo a través de los medios institucionales y habilitará espacios de reflexión y capacitación con el propósito de prevenir y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el contenido del protocolo. Todas las dependencias de la Unibautista deberán promover el conocimiento y aplicación del protocolo institucional para la prevención y atención de violencias sexuales y violencias basadas en género. El presente protocolo será discutido de manera permanente con los miembros de la comunidad educativa, buscando retroalimentación y actualización. Comuníquese y cúmplase. Se expide en Cali, Valle del Cauca, a los 10 días del mes de agosto del año 2021. Firma del rector. Señor rector, agradecemos la expedición de esta resolución, su compromiso en apoyar este protocolo, la gestión y la realización, y por eso en esta mañana, en esta mesa, precisamente de acuerdo a la resolución, nos acompañan miembros del Comité Débora, que va a ser el comité institucional encargado de prevenir y atender casos de violencia sexual y de género en la Unibautista. Está pendiente la profesora Isdalia, ella también hace parte de este comité como parte de los docentes, pero hoy por motivos que ella se excusa, entonces no nos puede acompañar. Entonces quiero darle paso a nuestra directora administrativa para que empiece un poco a ampliar los objetivos y el alcance de este protocolo. Buenos días. Me voy a permitir leer el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general, adoptar medidas institucionales de prevención, sensibilización y atención de violencias sexuales y violencias basadas en género en la Unibautista, promoviendo una cultura de paz, equidad y respeto por la dignidad humana. Como objetivos específicos están los siguientes. Primero, implementar estrategias de prevención y sensibilización de las violencias sexuales y violencias basadas en género en la Unibautista. 2. Visibilizar los diferentes tipos de violencias sexuales y violencias basadas en género que se presentan en el contexto universitario. 3. Establecer la ruta de atención integral para casos de violencias sexuales y violencias basadas en género que se puedan presentar en la institución. 4. Conformar un comité institucional para la prevención y atención de violencias sexuales y violencias basadas en género.
¿Cuál es el alcance de este protocolo? Este protocolo aplica a quienes integran la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, empleados y demás trabajadores, así como a terceros que presten servicios a la institución mediante otras formas de contratación de servicios. El procedimiento se aplicará respecto de hechos y o conductas que atenten contra los derechos sexuales y de género, que se den dentro de las instalaciones de la Unibautista y o sitios de práctica y o inmuebles y o espacios físicos y o virtuales atendidos por la comunidad universitaria o donde se intervenga por vinculación con la Unibautista o en representación de la institución. Continuamos con la directora de investigaciones, quien nos ampliará un poco el marco legal y algunas definiciones y conceptos claves que debemos tener en cuenta en cuanto a violencias de género. Buenos días a todas y a todos. Pues es importante mencionar que la violencia contra las mujeres, la violencia sexual, la violencia basada en género es persistente y creciente y por esta razón pues se menciona, por ejemplo, en los organismos de Naciones Unidas que representa un obstáculo para la plena vivencia de los derechos humanos de las mujeres. Vale recordar que el 10 de diciembre de 1948 Naciones Unidas emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya es una declaración de carácter más inclusivo que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, porque ya en esta Declaración de los Derechos Humanos se habla de que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos, independientemente del sexo, de la etnia, de la racialidad, de cualquier cosa. El hecho de ser humano nos da ese carácter de dignidad y de derechos. Entonces, pues esto nos hace entender que los derechos de las mujeres pues también son derechos humanos, es decir, que las mujeres, mientras no tengamos una vivencia plena de nuestros derechos, no estamos siendo consideradas plenamente humanas, ¿no? Somos como seres humanos de categoría inferior cuando somos susceptibles de vivir cotidianamente la vulneración de nuestros derechos humanos, cuando se nos acosa, se nos agrede, se nos insulta, de muchas formas, ¿no? Hay estudios de Naciones Unidas que muestran cómo la mayoría de las mujeres, un alto porcentaje de las mujeres, siempre hemos sentido acoso, agresión, abuso de alguna forma, ¿no? Entonces, esto ocurre en todos los ámbitos de la vida social, en todos, no solamente en lo público, sino también en lo privado y desafortunadamente también ocurre en las universidades. Como lo mencionó el rector, hay unos casos que consideró la Corte Constitucional en relación con la violencia sexual y basada en género contra las mujeres en las universidades, y entonces esto ha generado que también desde el Estado se promueva los protocolos de género al interior de las instituciones de educación superior que permitan no solo sancionar, sino también sensibilizar y prevenir estas violencias. Nosotros hicimos un diagnóstico, un cuestionario que les enviamos a todos, a docentes, a estudiantes, a trabajadores, a empleados, y encontramos que también en nuestra institución, a pesar de ser una institución cristiana, también hay violencia contra las mujeres. Entonces, eso, digamos que justifica plenamente la elaboración de este protocolo.
Entonces, muchas de estas violencias contra las mujeres al interior de instituciones como la nuestra son favorecidas también por lecturas muy patriarcales de la Biblia que fortalecen la rigidez de los roles sexuales, que fortalecen ya imaginarios violentos contra las mujeres, ¿no? Entonces se trata, como mencionaba, de sensibilizar y de prevenir también, no solo de sancionar y penalizar. Colombia ha firmado todas las declaraciones que han emitido los diversos organismos de Naciones Unidas en favor de los derechos de las mujeres. Colombia los ha suscrito todos. Cuando eso ocurre, el país se ve obligado también por esa legislación internacional. Entonces, no sé si está en pantalla, el marco legal internacional, que son cerca de 5 conferencias internacionales de Naciones Unidas que han dado documentos y declaraciones que ha suscrito Colombia, lo cual obliga al país a cumplir con esa legislación internacional. Y a nivel nacional, pues también hay un amplio marco legal ya. Una legal que va a estar trabajando de manera más detallada con cada estamento universitario para que nos apropiemos de ese marco legal, todas y todos seamos defensores de los derechos de las mujeres, no solo aquí en la institución, porque queremos una universidad, una unibautista libre de violencias contra las mujeres, libre de violencia sexual y libre de violencias basadas en género, ojalá libre de todo tipo de violencias, las racistas también, las homofóbicas, es decir, de todo tipo de violencia. Entonces, no solo queremos una institución libre de todas estas violencias, sino que también contribuyamos a que en la sociedad todas estas violencias sean superadas. O sea, que seamos en últimas como buenos cristianos luz del mundo. Gracias, profesora Betty Ruth. Usted aquí en la universidad nos ha inspirado mucho para el trabajo en contra de todo tipo de violencias, principalmente contra la mujer, también desde su cátedra por la paz. Para la paz también ha impulsado este trabajo, esa conciencia en la universidad. Por eso queremos ahora contarles brevemente el documento, vamos a dejárselos ahí colgados en la página para que ustedes lo puedan leer, pero queremos traer extractos importantes del documento y uno de ellos es la perspectiva bíblico-teológica. La profesora Betty nos hablaba del marco legal y es importante, pero creo que nosotros tenemos una demanda superior y es la demanda espiritual. Es precisamente esos mandatos espirituales que, como decía Jesús, están por encima, ¿cierto? Son superiores a veces a la ética humana. Entonces, en esa lógica, nos pensamos este protocolo desde la misión institucional que propende por la dignidad humana, desde el Génesis, en este concepto de Dios nos creó a imagen y semejanza al hombre, a la mujer, en igualdad de derechos, de bendición, de autoridad. Ese es nuestro eje base teológico, ¿sí? Desde ahí partimos. Ese fue esa esencia espiritual de la que partimos y la cual queremos promover y la cual queremos que la academia también siga dando sus reflexiones para contribuir de esa manera con este protocolo. Pero vemos también tristemente que a nivel religioso, y ahí en la si nos puede ir avanzando la perspectiva bíblico-teológica, vemos que el texto bíblico también contiene situaciones... Si pueden apagar sus micrófonos en el sol. Gracias. Situaciones muy difíciles. No crea, ahí. Por veces mujeres, no, socio. Aterrice, viejo, aterrice. Por favor, si tenemos micrófonos allí encendidos en el Zoom. Listo.
Gracias por colaborar. Listo. Entonces hablábamos de que el texto bíblico también vemos allí situaciones de violencia fuertes contra la mujer. No día de hoy detenernos, pero sí podemos hablar del caso de Dina, de Tamar, de la mujer, infinidad de casos que nos registran violencias en contra de la mujer, pero que precisamente están como una denuncia por parte de Yahvé Dios en contra de lo que no debemos hacer como seres humanos. Por eso el texto bíblico también debemos entender que fue elaborado en medio de una cultura patriarcal, pero precisamente ahora Jesús, que viene a hacer esa revelación completa, se presenta como un modelo de humanidad, como el modelo que nos inspira a tener relaciones justas entre todos los seres humanos y aún con la creación. Entonces, poco a poco entendemos desde el protocolo de género que todo tipo de violencias, pero especialmente el que vamos a tratar ahora, violencia de género, violencia sexual, es un pecado, no solo es, digamos, un delito, sino que es un pecado desde la constitución teológica, como decía Martía, como ese errar del ser humano frente al trato con otro prójimo. Ponemos allí referencias de Jesús de amar al prójimo, o sea, no solo es al hombre, sino amar a su prójimo, amar a la mujer, amar a los niños, amar a todos como a nosotros mismos. Y en ese sentido es que trajimos el comité, por eso, para irlo relacionando con ese simbolismo y pedirles también que en sus clases, que los semilleros nos aporten a la reflexión, trajimos al comité de Débora y trajimos el nombre de una mujer maravillosa del Antiguo Testamento. Traje aquí como un perfil, el perfil de Débora, que sabemos que ella fue la única jueza en el tiempo de Israel, pero fue una mujer que ejerció un rol de mediación, de arbitraje, de negociación desde su rol de jueza y también de administración de justicia desde lo que Dios, desde la palabra de Dios. Entonces también desde su rol profético hizo un rol de liberación, su rol de heroína, digámoslo así, en ese tiempo de la opresión que estaba sufriendo Israel en ese tiempo. Entonces traemos a Débora y traemos algunos simbolismos, no sé si atrás alcanzan a ver la palmera, donde dice que Débora se hacía bajo la palmera y los hijos de Israel venían a ella a pedir pues que se resolvieran algunas situaciones que se presentaban en el pueblo. Entonces nos pareció importante traer estos simbolismos. Débora significa abeja, precisamente desde el hebreo. Entonces, abeja, encontramos un montón de cualidades en esta mujer y que hoy queremos incorporar a este trabajo comunitario. Primero, que es un trabajo colectivo. O sea, queremos empezar, y esa es nuestra propuesta desde Unidad Bautista, es un trabajo colectivo, no es un trabajo de mujeres, sino es un trabajo de la comunidad universitaria, de hombres y mujeres que trabajan en pro de la eliminación de todo tipo de violencias. Entonces, es un trabajo colectivo hacia una convivencia armónica, estilo La Colmena, de las abejas. Es un trabajo colectivo que busca precisamente formar unas estrategias pedagógicas y de negociación y de mediación que nos permitan un trato digno como seres humanos. Entonces, bueno, podría decir más de la perspectiva bíblica, pero pues ahí nos veremos en otros espacios. Solo presentar oficialmente los miembros del comité para que ustedes los tengan de referencia. Está la profesora Isdalia. Este comité es designado por algunas instancias. Entonces, hay una designación de vicerrectoría. Vicerrectoría designa un docente, una docente preferiblemente, que tenga formación en género. En este caso, la profesora Isdalia nos está apoyando y a ella le damos un agradecimiento especial en esta mañana. De parte de la Dirección Administrativa o Talento Humano, tenemos también una representación que es la señora Gloria Ángel, que está esta mañana en la mesa.
También tenemos representación estudiantil, delegada del Consejo Estudiantil de la Unión Autista, que es Alba Mariela Triviño. Tenemos el capellán, como esa persona también que va a apoyar en los procesos de acompañamiento, que es muy importante su rol. Tenemos al doctor Osberto Guerra, y estoy yo desde el área de bienestar universitario también apoyando. Y la profesora Betty Ruda, que no está aquí en el comité directamente, ella también ha sido y estará muy acompañando allí este proceso. Entonces, el comité va a desarrollar todas estas acciones. Primero, el protocolo busca ser primero preventivo. Eso es como la enfermedad. Hay primero que prevenirla para no tenerla que curar, pero también tendrá que atender. Y para atender, pues es donde vamos a entrar ahora, ya con los demás participantes de la mesa, a que nos expliquen un poco las estrategias de prevención y atención. Por eso le quiero dar paso a mi compañera Alba Mariela para que nos hable un poquito de esas estrategias de prevención que nos hemos planteado. Buenos días. La Universidad Unibautista ha implementado medidas de prevención hacia toda la comunidad académica mediante acciones como la sensibilización, la visibilización y la difusión de las violencias basadas en género y violencias sexuales. Con la visibilización se pretende mitigar los riesgos con el fin de que estos riesgos sean menguados y actuar de manera oportuna. Las acciones de difusión será una medida que encaminará a socializar con todos los miembros de la Universidad Bautista a través de los mecanismos de visibilización, denuncia, atención y seguimiento para eliminar toda forma de violencia basada en género y violencia sexual. Por lo tanto, se socializará el presente protocolo. La sensibilización. En esta se busca concienciar a la comunidad unibautista sobre las causas y efectos de la violencia sexual y la violencia basada en género. Habrá en espacios de reflexión, de acciones preventivas y de denuncia. Como acción de prevención, tendremos actividades de sensibilización y formación con respecto a la violencia sexual y la violencia basada en género. Se realizarán campañas pedagógicas, se socializará con todos los miembros unibautistas de acuerdo al presente protocolo y se fomentará el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer libre de violencias y a la vez apuntalarnos en el trato respetuoso a ella. Gracias, Mariela. Ahora queremos darle paso a nuestro capellán para que nos explique un poco los principios orientadores que estarán guiando todo este proceso de atención que vamos ahora a explicar. Bueno, gracias. Los principios orientadores no es más que el reconocimiento a una realidad que algunos teóricos, y dicho sea de paso, pensando en la mujer como gran parte de esta realidad por la influencia del machismo en Occidente y en el mundo entero, ¿no? Hay dos teóricas, se dice, dos mujeres importantes en la historia de la sociología. Una es Carol Gilligan, antropóloga, socióloga y psicóloga, y la otra es Martha Nussbaum. Ella en los últimos años han planteado la necesidad de una ética mundial
que responda a las necesidades que tenemos nosotros los seres humanos y plantean realmente lo que yo considero la causa del por qué nosotros como seres humanos somos vulnerados muchas veces. Parte de su tesis es que necesitamos aprender a reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad humana, ¿sí? Porque muchas veces justamente por no reconocerla, descuidamos esa realidad y pensamos que nunca vamos a ser víctimas de cualquier tipo de abuso. Pero en realidad lo somos porque somos vulnerables, porque somos muy frágiles y no podemos descuidar esa realidad en nosotros. Por ello, es importante que toda institución reconozca y toda institución responda con el cuidado preventivo y de atención y de acompañamiento a esta realidad que los seres humanos tenemos. O sea, no hay ninguna empresa, no hay ninguna institución exenta a esta realidad. Por lo tanto, ¿verdad? Para nosotros es importante como institución que a la luz de esa dignidad humana, ¿sí? A la luz de esa dignidad humana, a la luz de ese cuidado mutuo, aquí es una cuestión recíproca, ¿no? Un día necesitamos tu ayuda, otro día van a necesitar mi ayuda. O sea, algo totalmente recíproco, ¿no? Y con la posibilidad del daño menos posible. Lamentablemente, como seres humanos, tampoco debemos descuidar que a veces con el intento de ayudar, a veces afectamos, ¿no? Como cuando un médico formula un medicamento y piensa que ese medicamento nos va a curar, pero en realidad ese medicamento tiene unos efectos secundarios que al final también termina afectándonos en otro aspecto, ¿no? Entonces, con el menor daño posible, ¿no? Tratamos de responder a esta realidad. Por lo tanto, está incluido ese elemento que se llama confidencialidad, que es algo que nosotros muchas veces también descuidamos. Necesitamos aprender a conservar la confidencialidad de esa fragilidad y de esa vulnerabilidad. No hay cosa más aterradora cuando alguien se siente expuesto en su intimidad, ¿sí? Y una víctima de abuso es totalmente vulnerable, es muy sensitiva, y cuando estas personas se dan cuenta del mal manejo de estas cosas, de estos asuntos, terminamos haciéndole mucho más daño, ¿verdad?, que el que tenía. Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, para nosotros mantener esa confidencialidad. Siempre trataremos de mantener esa postura, ¿no?, de una confidencialidad absoluta, ¿no? Porque quedamos en las manos de alguien. Esperamos que Dios nos ayude en esta tarea y que podamos hacerla una realidad. Gracias, profesor Osberto. Ahora queremos que estén muy atentos porque brevemente queremos sintetizar esta ruta de atención que es importante que todos como comunidad universitaria, no solo aquí presencialmente, sino aún en los espacios virtuales que tenemos, en nuestras plataformas, nuestros correos electrónicos, nuestros chats institucionales, todos estos tenemos que cuidar de tener un trato digno, un trato dentro de este marco que proponemos de convivencia armónica, y en caso de presentarse alguna situación que ustedes, cualquier miembro de la universidad, sea docente, estudiante, colaborador, cualquier tipo, incluso un visitante que venga a estos espacios y sienta vulnerados sus derechos en cuanto a violencia sexual y de género, debe activar la persona que es víctima, o también cualquiera de nosotros que vamos a estar como vigías, como garantes de este trato digno. Debemos activar la siguiente ruta que vamos a comentarles ahora, que tiene solamente 5 pasos y es importante tenerla presente. Entonces vamos a empezar con Mariela, que nos va a hablar como de la primera etapa de la ruta de atención. Bueno, la primera etapa sería de
la denuncia. Pero primero quería dar a entender lo siguiente, que empezando esta ruta debemos de entender que todos los pasos siguientes están cubiertos por la confidencialidad. Que las personas que se arrimen a nosotros tengan esa confianza, porque eso es lo que vamos a dar. Tratar de ayudar sin tener que violar ninguno de sus derechos. Sobre todo, especialmente, que seamos confiables de la situación por la que la persona esté pasando, el estudiante esté pasando. Entonces, al tener conocimiento de una denuncia de este tipo, se desplegará la siguiente ruta de atención con el fin de actuar de una manera oportuna y garantizar la protección de los derechos de las personas. La denuncia, entre estas tenemos los 5 pasos, como nos mencionaba la compañera Viviana, que son la denuncia, el acompañamiento, la remisión, el seguimiento y el cierre. La denuncia. Para este caso, la Unibautista dispondrá, número 1, de atención personal. 2, una ayuda telefónica. 3, medios virtuales para que la recepción de queja esté basada, las que están basadas en las violencias y en género de violencias sexuales. Estos canales de comunicación permanecerán publicados en la página web. Como ruta de atención tenemos el email, Sí, comitedebora@unibautista.edu.com. Como teléfono 602 51 323 23, extensión 137. Como WhatsApp 57 315 35 95 369. Y también un formato virtual disponible en la página www.unibautista.edu.com. La Unibautista ha implementado medidas de prevención a toda la comunidad académica cuyas acciones a seguir son la sensibilización, la visualización y la difusión de las violencias basadas en género y violencias sexuales. Gracias, Mariela. Bueno, muy importante ese primer punto de la denuncia. Tengan en cuenta todos los mecanismos posibles. Si es presencialmente, usted sabe dónde localizar a cualquiera de estos integrantes, acercarse a ellos, decirles que hay una situación y con ellos se activa la ruta. Si no, con todos los mecanismos virtuales, les dejé en el link a las personas del chat el enlace de la página web que va a estar en el área de bienestar universitario, se va a llamar Atención a Violencias. Allí van a encontrar en el área, en la pestaña Denuncia, un formulario virtual que usted puede diligenciar y hacer directamente la denuncia. Pero también puede hacer un correo advirtiendo de manera anónima. O sea, queremos que hayan todos los mecanismos de despliegue para evitar que cualquier tipo de estas situaciones se presenten y nosotros nos volvamos cómplices por no tener una ruta clara de atención. Entonces, lo bueno de este protocolo es que ahora va a acompañar todo el proceso también que van a hacer las demás instancias con una perspectiva de género. Entonces, eso va a ser muy beneficioso para el restablecimiento de derechos de cualquier persona que pueda sentirse víctima. Y por eso, después de hacer la denuncia, si hay, al final damos espacio a preguntas, si hay alguna inquietud, siguen 2 pasos importantes que nos los va a comentar nuestro capellán, que es precisamente ese proceso que desde el comité, o sea, la ruta siempre se va a activar con el comité. Si usted por fuera del comité está tratando o está denunciándolos, pues la ruta no se ha activado. Eso es lo primero que hay que tener claro. Es por medio de este comité que todos debemos activar la ruta. Si alguien afuera, un estudiante le comenta, es usted el que debe venir al comité a acercarse y instaurar oficialmente la denuncia. Entonces el capellán nos va a hablar del acompañamiento y la remisión que haremos
por parte del Comité Débora. Sí, como lo pueden observar, si en algún momento somos víctimas de este tipo de violencia, estaremos en la mejor disposición de orientarles, acompañarles bajo estas 3 o 4 aspectos, ¿no? Esa orientación psicosocial, esa orientación médica, no de parte nuestra, pero sí tendremos ayudas referenciadas con otros profesionales, orientación jurídica que también está incluida, porque es necesario hacerlo, y finalmente ese acompañamiento psicoespiritual, ¿no? Esa manera de cómo nosotros asimilamos este tipo de experiencia, cómo la podemos evaluar, cómo la podemos aprender a manejar y buscar la forma de superarla, ¿no? Incluyendo, pues lógicamente, nuestros procesos de fe, nuestras formas de creer, nuestras formas de visualizar la experiencia donde involucramos a Dios de alguna forma en este tipo de experiencia. Así que habrá ese acompañamiento, como también habrá la posibilidad de crear, ¿no?, estos espacios donde se puedan prevenir de la mejor manera cualquier situación relacionada con la violencia. En este caso, sexual y de género. Y la señora Gloria Ángel, que es nuestra directora administrativa, va a hablar los siguientes 2 puntos, que es el seguimiento que hará por parte el Comité Débora y el cierre a los casos que se lleguen a presentar en relación a este tema. Bueno, como cuarto paso de la ruta está el seguimiento. Todo caso de violencia basada en género o violencia sexual que haya sido atendido por las instancias de la Unibautista será objeto de seguimiento por parte del Comité Débora, quien verificará por medio de los canales de comunicación institucionales. Monitoreo al cumplimiento de los lineamientos y principios establecidos en el Protocolo de Prevención y Atención de Violencias Sexuales y Basadas en Género. Medidas adoptadas para restituir los derechos de las personas afectadas y garantizar su seguridad. Gestión adelantada por el órgano institucional al cual se remitió la queja. Seguimiento a los procesos disciplinarios internos de darse lugar a ellos. Adicionalmente, el Comité Débora podrá realizar recomendaciones a otras instancias institucionales frente al manejo de los casos, con el fin de velar por los derechos de las personas involucradas en cada denuncia. El quinto paso de la ruta y último, cierre. Los casos de violencias sexuales y violencias basadas en género se podrán cerrar cuando las instancias institucionales hayan tomado todas las decisiones y acciones sobre el caso. Como evidencia del cierre del caso, el Comité Débora levantará un acta en el cual se consignarán el proceso y decisiones tomadas por cada instancia y se consignarán las recomendaciones que se consideren necesarias a partir de las dificultades enfrentadas con el fin de mejorar la ruta de atención institucional. Durante todo el proceso, el Comité Débora ofrecerá acompañamiento a las personas afectadas con el fin de garantizar sus derechos hasta el cierre del proceso. Este último punto, solo agregar en la parte de remisión, el Comité Débora no reemplazará los mecanismos ya establecidos disciplinariamente en la institución, sino que acompañará y será veedor de que como un garante del restablecimiento de derechos en cuanto a casos de violencia sexual y de género, cumpliendo pues la normativa de la cual habló la profesora Betty. Entonces sabemos que ya para
docentes, tenemos un estamento docente, un estatuto docente que tiene allí algunos ítems en cuanto al ítem disciplinario. También el reglamento estudiantil lo contempla y adicionalmente el reglamento de trabajo. Sin embargo, el comité dentro de sus funciones podrá hacer recomendaciones al área ya, al directiva, incluso de modificaciones necesarias que hayan que hacer para que podamos cumplir y garantizar más los derechos a cualquier persona que sea víctima de violencia de género. Entonces, con esto abordado, quiero antes de pronto, si hay alguna pregunta, sería importante que ustedes aquí presencialmente levanten su mano o también ahí en el Zoom, gracias por acompañarnos. Dejar con estas últimas frases que están allí, Marjo, que nos hablan de que los protocolos o las leyes en sí no bastan pues para superar las violencias. O sea, no pretendemos que con este protocolo no vayamos a tener incidentes, no vayamos a presentar este tipo de situaciones, pero son necesarios, son un paso importante que debemos dar, primero en cuanto a regulación de la conducta para garantizar derechos de personas que puedan sentirse vulneradas, pero también para ir generando cambios culturales que nos ayuden a relacionarnos mucho mejor. Y nosotros como institución y ustedes como miembros de ella, tenemos un desafío importante a nivel cultural en cuanto a estos paradigmas, a estas percepciones, aún esas interpretaciones bíblicas que legitiman algún tipo de violencia. Entonces, dejo allí alguna cita de Martin Luther King cuando nos habla que solo por una transformación espiritual interna adquirimos la fuerza para combatir vigorosamente los males del mundo. Y obviamente los males del mundo precisamente es todo tipo de violencia. Nuestra espiritualidad nos debe conducir hacia eso. Y de esta misma forma, él lo mencionaba, toda norma que enaltece la personalidad humana es justa. En cambio, toda norma que degrada la personalidad humana es injusta. Por eso hoy consideramos que la Unión Bautista celebra este día y celebra este protocolo porque es un aporte más y un ejemplo para que también instituciones y organizaciones basadas en la fe implementen sus propios protocolos, no porque la ley lo dice, sino porque es una norma más en sentido espiritual, es más desde nuestro ser como cristianos. Entonces, agradecerles, no sé si hay alguna pregunta ahí en el chat, algún comentario frente al protocolo, decirles que esto fue simplemente una breve introducción, porque vamos a empezar dentro de este protocolo que está hoy, ya entra en vigencia. Ustedes vieron que es del 10 de agosto, pero nos tocó conformar este comité, hacer algunas cosas previas y no podíamos pues de una vez a plena aprobación lanzarlo al público, pero ya hoy tenemos todos los mecanismos dispuestos para poder atenderlos. Entonces, decirles que vamos a seguir haciendo como parte del protocolo jornadas de sensibilización y dar a conocer esta ruta. Uno de esos avances o uno de estos aportes es desde la Dirección de Investigaciones, que está adelantando un proyecto en cuanto a violencias, en sensibilización, en cuanto a todo tipo de violencias contra la mujer. Y este semestre se va a empezar a hacer con la comunidad universitaria más docentes y administrativos. Vamos a tener unas jornadas para poder sensibilizar un poco en este tema y con los estudiantes a partir del próximo semestre también tendremos unos talleres abiertos con el fin de que todos seamos agentes de construcción de espacios libres de violencia de género, como también nos lo habla nuestra planeación estratégica desde Rectoría, ir avanzando hacia una política de género con una tolerancia cero a todo tipo de violencias. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, un comentario más de los miembros de esta mesa. Agradecerles a todos. Bueno, si no es más, para ser muy puntuales con la agenda, agradecemos por acompañarnos allí en el Zoom, estudiantes, docentes que vimos ahí conectados. Profesora Osberto desde Campellanía, profesora Betty Ruth, señora Gloria,
el Consejo Estudiantil con Mariela y la profesora Isdalia, que también estuvo muy presente. Y vamos a cerrar con una oración que espero que podamos en medio de ella cada uno y cada una reflexionar frente a nuestro aporte y nuestro desafío que empieza hoy. Y por eso quiero darle paso al señor rector para que él nos guíe en esta oración y nos invite a trabajar en pro de este protocolo. Muchas gracias, Viviana. Como ustedes lo han visto, pues este es un proceso, ¿no? Este es algo que se va a seguir construyendo, retroalimentando a partir de la puesta en marcha de este tipo de situaciones. Hay toda una etapa de sensibilización que se debe seguir haciendo en toda la comunidad unibautista y al mismo tiempo creo que en la medida en que vamos sensibilizándonos al respecto, vamos comprendiendo mejor las cosas. Entonces, aquí no se trata de que este sea pues un cuerpo inquisidor o que aquí haya una persecución también hacia alguna persona en particular o algo así, no. Pero sí es un proceso de tomar conciencia de a veces actos, acciones, gestos, actitudes que adoptamos porque es común adoptarla, porque todo el mundo lo hace, entonces yo también lo hago y no le veo ningún problema a eso. Pero es tomar conciencia de hechos que a veces por no sensibilizarnos, por no prevenirlos, a veces llegan a consecuencias mucho más graves y delicadas para todos, particularmente para las mujeres. Entonces, vamos a orar para terminar esta presentación de este protocolo y agradecer la participación de todos los que se han conectado en esta mañana y los que están aquí presentes en el Salón de Audiovisuales. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das para pensar también en otros aspectos y temas que son claves en la formación espiritual, académica y pastoral de nuestra institución. Pedimos que tú nos des sabiduría para seguir trabajando cada día más por ser una institución, una comunidad que se caracteriza por su altura y su nivel académico, pero también por su compromiso pastoral y ético en las relaciones interpersonales y particularmente, en este caso, las relaciones de género. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a reconocer y a valorar a cada persona como imagen y semejanza tuya y en ese sentido reconocer que tenemos una responsabilidad por esa otra persona y con esas otras personas. Oramos para que tú continúes con nosotros en el resto de las actividades de este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Entonces, con esto damos cierre a nuestra socialización. Nos estaremos viendo en nuevos espacios. Feliz resto de mañana y bendiciones también para quienes se conectaron.